Debido a que Ozkonak es la tercera ciudad subterránea más grande de Capadocia, el gobierno local instaló una entrada de seguridad para evitar que los cazatesoros robaran cualquier objeto valioso. Esta es la entrada. Estupendo, vamos. Pero yo conseguí un permiso especial para visitarla y una vez dentro pude ver lo que intentaban proteger. Así que todo esto ha sido cavado en la piedra. Sí. Y solo estamos en la primera planta de esta ciudad subterránea, que solía ser el establo. Aquí metían a sus animales. Ya veo, ¿y los ataban aquí? Sí. Y cavaron la piedra para crear esto. Eso es. ¿Qué son estas aberturas? Son los comederos. ¿Ah, sí? Aquí es donde comían. Así que esto es plenamente funcional. Sí, es ahí donde comían. Hay otra planta encima. Sí. Hay varias plantas. ¿Y hacia abajo? Hacia abajo y por todas partes. Es inmenso. Nos encontrábamos en la primera planta de una ciudad de varios niveles. Los animales ocupaban el primero y los habitantes el segundo, a más de 5 metros de profundidad. Más de 3.000 personas podían vivir en este enorme complejo durante meses. Básicamente, era la versión antigua de un refugio antiaéreo. Comprime el aire. Lo comprime y lo reparte por toda la ciudad subterránea. El segundo motivo son los enemigos, que no podían entrar todos juntos. Es una protección. Tenían que pasar de uno en uno y agachados. Así que si llevaban armas tenían que llevarlas abajo y caminar así. Servía para desarmar al enemigo. Así es, correcto. Qué interesante. Es genial. El estrecho túnel frenaba el avance de los enemigos, obligándolos casi a arrastrarse. Y a los que lograban entrar, les esperaban más sorpresas. ¿Qué es esto? Es para las lanzas. ¿Lanzas? Sí, por si los enemigos lograban llegar hasta aquí. Se puede ver perfectamente a través de él. Sí, mataban a los enemigos por la cabeza. Si lograban llegar hasta aquí, es probable que no pudieran seguir avanzando porque los mataban. No debía ser muy agradable. Pero las trampas defensivas no acababan ahí. Si alguien se salvaba de las lanzas, no podía seguir avanzando porque le cerraban la puerta en las narices. Bloqueaban la entrada con esto. Una piedra enorme impedía la entrada a los enemigos, como las que habíamos visto en Gökçe Toprak. Y a pesar de que los cristianos tenían que agradecer a los hititas que cavaran estas fortalezas varios siglos antes, hay que reconocerles el mérito de crear un campo de batalla subterráneo lleno de trampas. Una de las nuevas tácticas que idearon fue la de dejar que el ejército invasor entrara en una sala y bloqueaban los accesos con estas piedras para dejarlos atrapados hasta que morían. Como si eso no fuera suficiente, justo detrás de la puerta había otro obstáculo letal. Desde aquí arriba llevaban a cabo un famoso sistema bizantino: verter aceite hirviendo sobre el enemigo. Así que si lograban entrar en esta sala, morían achicharrados por el aceite. Dios mío. Si los cristianos tuvieron que refugiarse en el subsuelo, significa que estaban desesperados. Y nos encontrábamos en la última sala del complejo. Era el puesto de mando del ejército defensor, desde la que se dirigía la batalla entre los 3.000 habitantes del pueblo y el ejército invasor. Pero, ¿cómo? ¿Qué son estos agujeros? Sirven para crear eco. Esta es la única ciudad subterránea que tiene un sistema de comunicación. En esta sala el eco es mucho mejor que en el resto y está preparada. A través de este agujero se comunicaban con las otras plantas. Como en un teatro, esta sala fue construida para reflejar las ondas de sonido y canalizarlas a una zona concreta. Una persona en la sala de arriba podía oír las instrucciones dadas desde la de abajo aunque hablaran en susurros. Las órdenes, la posición del enemigo y sus movimientos podían ser comunicados a todo el complejo en última línea defensiva. Pero incluso cuando pasaba la amenaza del ataque, los habitantes esperaban aquí abajo hasta estar absolutamente seguros de que no había peligro. Eso implicaba vivir bajo tierra durante meses, así que los preparativos eran muy importantes.
Esto es lo más importante en una ciudad subterránea. Ya. Necesitaban almacenar comida. Tenían que conservarla aunque vivieran en la superficie. Claro. Porque la necesitarían cuando estuvieran aquí. Es un sótano bastante fresco. Sí, la temperatura es perfecta en estas ciudades. La temperatura abajo siempre era la misma, 15 o 16 grados centígrados. Perfecta para mantener la comida en buen estado siglos antes de la invención del frigorífico. La mayoría de las ciudades subterráneas tienen sus paredes pintadas con cal, sobre todo en las zonas destinadas a cocinar o almacenar, donde debía haber higiene. Pintaban las paredes con cal. Interesante. En esta ciudad subterránea se puede ver la cal. La roca volcánica que conforma el paisaje de la Capadocia, llamada Toba, se deshace con facilidad. Sus partículas flotan en el aire y lo cubren todo formando una gruesa capa. Así que recubrir las paredes de los almacenes subterráneos, las bodegas, las cocinas e incluso los hospitales con cal era una medida higiénica que ayudaba a prevenir la contaminación. El tamaño y las características de Ozkonak demuestran lo grande que era la amenaza de un ataque, ya que construir un complejo de estas características no debió ser fácil. En el siglo IV, el emperador Constantino instauró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y tras siglos escondiéndose en estas ciudades subterráneas, los cristianos por fin pudieron salir a la superficie. A pesar de ser libres para practicar su religión, prefirieron permanecer abajo, ampliando las ciudades subterráneas y creando un baluarte cristiano apartado de los ojos del mundo, justo aquí, en Goreme. Estaba a punto de ver la evolución del cristianismo en las cuevas de la Capadocia. Es magnífico. Cuesta imaginar que este valle oculta cientos de iglesias, desde rústicas cuevas hasta complejas basílicas que rivalizan con los grandes templos de Roma. Pero lo más sorprendente es que este lugar fue uno de los primeros centros educativos cristianos del mundo. Este es el primer monasterio del mundo, es enorme. Hay alrededor de 200 iglesias en esta zona. Estas cuevas se utilizaron para crear el primer monasterio de la religión oficial del imperio más grande del mundo. Los monjes comían, dormían y rezaban recluidos aquí, llevando una vida solitaria pero comunal, como no se había hecho antes. La idea de la vida monástica surgió de San Basilio en el siglo IV. El cristianismo estaba en su momento de apogeo y el santo se sentía escandalizado por su materialismo. Había vivido con monjes eremitas en Egipto y empezó a difundir la idea. Creó en la Capadocia una enorme comunidad autosuficiente de monjes, el primer monasterio del mundo. Vivieron aquí hasta el siglo XIV cuando los otomanos se hicieron con el control. Este mundo subterráneo es la base de la vida monástica como la conocemos ahora. Pero San Basilio hizo algo más aquí. Excomulgó a aquellos implicados en la prostitución, tan común a lo largo de las grandes rutas comerciales que atravesaban la Capadocia, erradicando los restos del pasado pagano de la zona. Entre las cientos de iglesias y moradas de este complejo monástico, una estructura subterránea sobresale del resto. Se cree que es una de las primeras viviendas de Goreme y tiene más de 1000 años, apodada la Iglesia de la Serpiente por los vecinos. Este es un buen ejemplo de una iglesia primitiva. Ya. Es un lugar de enterramiento. Ten cuidado donde pisas, hay muchas tumbas. Bien. ¿Estas son las tumbas? Sí, estas son las tumbas. Vaya. Se encontraron huesos en su interior. ¿También en estas más pequeñas? Sí, son tumbas de niños. Asombroso. Todo ello es prueba de que una comunidad de cristianos, hombres, mujeres y niños, vivieron en este mismo lugar hace 10 siglos. Pero ¿cómo es que aún se mantiene en pie? Como ahora, los cristianos del siglo XI sabían que no podían cavar al azar en la colina. Cuando los otomanos conquistaron la Capadocia y se encontraron con este mundo subterráneo, quedaron impresionados con la técnica que lo mantenía en pie.
Y mucho más impresionantes eran los antiguos frescos que nunca habían estado expuestos a los elementos, conservando las historias de los primeros cristianos bajo tierra. Todas las famosas historias de la Capadocia están pintadas en las paredes. Proceden de la Biblia, por supuesto, pero son historias locales. Ya. Alguien intentó hacer un fresco, pero ni siquiera se le ve la cara. Es muy primitivo. Pero las tumbas y los frescos son solo el principio. No muy lejos de la iglesia de la serpiente hay otra con frescos mucho más elaborados. Impresionante. ¿No es bonita? Es preciosa. Esta iglesia fue construida en la misma época que la de la